Bien, vamos a mostrar el manejo de clasificaciones de los sistemas de Solintegra. En la mayoría de los módulos o en los módulos que se desee, manejamos este esquema de clasificaciones, lo que permite poder adicionar campos nuevos en las tablas o en los archivos maestros de los respectivos módulos. Eh, para cuando son campos que no existen en la base de datos o en el sistema o que no se ocurrió incluirlos en el diseño del sistema. Acá se los puede incluir a través del aplicativo sin necesidad de modificar programas, sin necesidad de modificar base de datos, etcétera. Cojamos como por ejemplo el módulo de contabilidad, ¿no? El módulo de contabilidad para hacer una pequeña demostración de este manejo, ¿no? Cogemos el módulo de contabilidad y acá en las opciones, al igual como en los otros módulos, en el grupo de opciones de parámetros, tenemos lo que es la clasificación, lo que nos permite abrir las clasificaciones que queremos adicionar, en este caso en el maestro de cuentas contables, ¿no? Entonces abrimos en la opción de clasificaciones, por ejemplo, aquí hemos abierto tres campos adicionales. Por ejemplo, cuentas que aparecen en el balance de la super. Nosotros queremos marcar o identificar cuáles cuentas deben aparecer en el balance de la super y cuáles no. Tipo de cuenta, por ejemplo. Se nos ocurrió abrir un nuevo campo que sea tipo de cuenta, donde identifiquemos si una cuenta es normal o una cuenta reservada. Eh, Otra clasificación sería que hemos abierto para esta demostración cuentas con revisión mensual, en la cual se indica que debe ser revisada la cuenta por el área de auditoría, el departamento de contabilidad, el departamento de usuario, etcétera. Entonces, primero se abren aquí las clasificaciones o los campos adicionales de clasificaciones que queremos incluir en el maestro de cuentas. Y acá abrimos los valores de clasificación. ¿Qué significa eso? Que por cada clasificación yo tengo que indicar acá qué valores son los que van a contemplarse para cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, veamos aquí para la clasificación cuentas que aparecen en el balance. Los valores de clasificación que se deben escoger es sí y no. No necesito más, ¿no? Para la clasificación tipo de cuenta, hemos abierto los valores de clasificación normal y reservada, ¿no? Para la clasificación cuentas con revisión mensual, hemos abierto los valores que deben ser revisadas las cuentas por el departamento usuario, por el departamento de contabilidad o por el departamento de auditoría, ¿no? En otras palabras, aquí van los campos de clasificación y en valores de clasificación va la lista, ¿no? La lista de valores que va a contener cada uno de estos campos de clasificación, ¿no? Entonces dejemos estas ventanitas ahí como referencia y vámonos nosotros ahora al programa donde se administran las cuentas contables o donde se abre una cuenta contable o donde se le da mantenimiento a una cuenta contable, ¿no? En este caso, por ejemplo, voy a consultar una cuenta contable cualquiera. Por ejemplo, aquí voy a consultar la cuenta contable Caja Chica, Guayaquil, ¿no? Aquí estoy consultando una cuenta que ya existe, ¿no? Veo la cuenta y veo sus clasificaciones, ¿no? Entonces, en sus clasificaciones están los campos de clasificaciones que hemos decidido aumentar o considerar en el maestro de cuentas contables, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, para cuentas que aparecen en cada clasificación, aquí tiene escogido o seleccionado su respectivo valor de clasificación. Por ejemplo, esta cuenta que aparece en el balance de la super, esta cuenta no debe aparecer en el balance de la super. Tipo de cuenta es una cuenta normal, pudiendo ser normal o reservada, esta cuenta es una cuenta normal. Cuenta con revisión mensual, ¿no? Que sería la tercera clasificación. Esa clasificación tiene estos tres valores y hemos escogido para esa cuenta, perdón, para esta clasificación que sí debe ser con revisión mensual, pero por parte del usuario, ¿no? Entendiéndose que puede ser por parte del usuario, por parte de contabilidad o por parte de auditoría, ¿no?
Obviamente con este programa que, bueno, y aquí hay otra información que se maneja, pues obviamente de las cuentas contables, ¿no? En el caso, por ejemplo, si quisiéramos abrir una nueva cuenta, por ejemplo, vamos a limpiar el formulario y vamos, como que vamos a abrir una nueva cuenta, ¿no? Cogemos y abrimos una nueva cuenta. Acá seleccionamos la cuenta madre. Vamos a abrir una cuenta cualquiera, ¿no? Selecciono la cuenta madre, ¿no? Selecciono la cuenta madre y aquí pongo el código de la cuenta que voy a abrir. A esta cuenta le vamos a poner el código número 5, ¿no? Y como nombre varios, ¿no? Datos generales. En clasificaciones, obviamente me pide aquí que indique qué valores de clasificaciones van a tener en estos campos, ¿no? Estas son las clasificaciones y aquí me pide. Entonces acá, por ejemplo, cuenta que aparece en el balance de la super. Por ejemplo, esta cuenta no debe aparecer en el balance de la super. Simplemente selecciono no. Tipo de cuenta. Busco aquí qué valores tiene. Esta es una cuenta reservada. ¿Cuenta con revisión mensual? Sí, debe ser con revisión mensual, pero por parte de auditoría, ¿no? Y grabo la cuenta. Ojo que aquí estoy abriendo la cuenta, ¿no? Datos generales y clasificaciones. Estos campos de acá obviamente son campos internos que se trabajan después, ¿no? Y doy guardar. Entonces simplemente ya ahí. Entonces, como ustedes pueden apreciar, cuando abro la cuenta, pongo los correspondientes el correspondiente contenido o valor de clasificación para cada una de estas clasificaciones, ¿no? Obviamente yo si quiero modificar una vez que está abierta, pues yo puedo modificar, no es por parte del departamento de auditoría en este caso, sino que es por ejemplo por el departamento de contabilidad. Entonces simplemente se modifica, ¿no? Con esto de aquí, en otras palabras, estamos adicionando campos de clasificación en el maestro de cuentas contables. Y aquí podemos adicionar N campos, ¿no? Obviamente para cada clasificación, repito, tiene su lista de valores de clasificación que corresponden a cada uno de ellos. Y en los programas, ¿no?, de mantenimiento, apertura, etcétera, de los archivos maestros, de los respectivos módulos, como estándar tenemos que acá hay una viñeta de clasificaciones donde se administran todos estos datos, ¿no? Si abro un registro, obviamente me muestra los campos de clasificación y me pide qué valores que debo cargarle, ¿no? Vale mencionar que aquí uno indica si la clasificación es requerida o no. Si es requerida, me exige que ponga algo, ¿no? Si no es requerida, obviamente no puedo poner nada, ¿no? Eh, Básicamente, ¿no? Y así como hay en el módulo de contabilidad, hay en cualquier otro módulo, por ejemplo, en el módulo de entidades o de clientes, ¿no? En el módulo de entidades o de clientes también tenemos nosotros los tipos de clasificación, valor de clasificación y en el maestro. Por ejemplo, aquí está el maestro de clientes, ¿no? Voy a consultar un cliente cualquiera, ¿no? Voy a coger un cliente, ¿no? Y tenemos la viñeta de clasificaciones. Aquí, por ejemplo, tengo algunas clasificaciones donde también igualmente puedo administrar las clasificaciones como mencionamos en antes, ¿no? Eh, entonces, en cada módulo tenemos para abrir los tipos de clasificaciones, ¿no? Si es requerido, le ponemos si es requerido o no, el orden que queremos manejar, etcétera, ¿no? Ponemos los valores de clasificación para cada uno de las clasificaciones. Por ejemplo, en cliente, para la clasificación estado civil, por ejemplo, tenemos todos estos estados, ¿no? Si es soltero, unión de hecho, casado, etcétera, ¿no? Por ejemplo, para cliente, alguna otra clasificación, por ejemplo, tipo de cliente nacional o extranjero, ¿no? Entonces, repito, en todos los módulos o en los módulos que se deseen, se puede manejar el tema este de las clasificaciones, ¿no? Con sus correspondientes valores de clasificación, ¿no? Y en la pantalla maestra de los respectivos módulos, ¿no? Hay la viñeta o el tab donde se manejan los datos de la clasificación, ¿no? Ahora, ¿para qué sirve esto? Obviamente para poder administrar esa información. Por ejemplo, como dijimos antes en la contabilidad, ¿no? Si yo quiero sacar algún reporte, como por ejemplo el balance de comprobación, ¿no?
Aquí yo selecciono que me saque balance de comprobación, ¿no? Y aquí yo selecciono, sáqueme las cuentas, solo de las cuentas que son, yo qué sé, pues las cuentas normales, ¿no? No de las reservadas, sino de las normales. Entonces, en los reportes yo puedo aquí filtrar, además de los filtros normales, puedo filtrar eh, por clasificación y dentro de clasificación por su correspondiente valor de clasificación, ¿no? O, o en los procesos, yo puedo, por ejemplo, sacar un listado de las cuentas que son reservadas, me sale el listado, las cuentas que son normales, las cuentas que son de revisión por parte de los usuarios, de los departamentos usuarios, las cuentas que son por revisión por parte de auditoría, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente, esta es una pequeña demostración que hemos hecho de las fortalezas que tienen los sistemas de Sol Integra, los diferentes módulos, ¿no? En resumen, es para poder adicionar N campos, los campos que quisiéramos y que no se contemplaron en el diseño inicial, en cada uno de los archivos maestros, los diferentes módulos de los diferentes sistemas de Sol Integra, ¿no? Bueno, eh, en otra oportunidad podemos mostrar algunas otras cosas, ¿ok? Gracias.